Sí, Néstor, la semana pasada, finalizando ya, se dieron a conocer números del INDEC, ¿sí? Que arrojaron un 2,8% y puntualmente en lo que refiere a alimentos y bebidas un 2,9%. Acá tenemos una referencia en Córdoba, que es el centro de almacenero, y estamos con Romero precisamente para que nos comente si coinciden esos números o si quizás es un poquito más a lo que se anunció desde el INDEC. ¿Cómo estás? Buen día, Romero. Buen día, Fran. Gusto saludarte, gusto en saludarlo con Néstor y equipo allá en el PES. Igualmente. Bueno, a ver, para nosotros nos dio más elevado, ¿no? La inflación, nosotros medimos 3,4% para abril y justamente la diferencia está en el rubro de mayor ponderación, que es alimentos y bebidas sin alcohol, donde nosotros hemos medido 3,7%. Indefectiblemente, aquella salida del cepo cambiario que se convirtió en una devaluación en abril de entre el 8 y el 10%, después fue bajando el valor del dólar, se acercó más hacia la parte inferior de la banda de flotación, pero sin embargo esa devaluación del 8% impactó de lleno principalmente en los productos también de mayor peso en la canasta alimentaria, como es la carne vacuna, que tuvo una suba del 8% justamente, después seguido por los lácteos un 7% y 6,5% subieron aceite, harinas y los farináceos, tal como fideos y galletas. Entonces, digamos, con esta suba de esos alimentos básicos, indefectiblemente la canasta alimentaria trepó y eso hizo que la inflación, además de otros rubros, a ver, si bien algunos estacionales en alimentos bajaron, el rubro de educación tuvo una baja, obviamente, por una cuestión de estacionalidad respecto a lo que fue marzo, pero la inflación, según lo hemos medido nosotros en todo el territorio provincial, fue de 3,4% y la alimentaria de 3,7%. Puntualmente hay un número que recién estábamos conversando y que está muy distante o muy dispar de lo que se dice desde el INDEC, ¿no? Que es el monto que una familia necesita para abastecerse en esto tan básico como son los alimentos. Así es, lo que es primero que nada la canasta básica total, es decir, aquella que reúne el componente alimentario y no alimentario, para una familia tipo de 4 integrantes, para no caer bajo la línea de pobreza, precisó de 1.421.000 pesos. Y solamente para alimentarse dentro de esta canasta necesitó para comprar los alimentos básicos de 770.000 pesos. La diferencia con el INDEC, digo, más allá que nunca objetamos el trabajo del INDEC, pero hace muchos años que venimos con la diferencia puntual que es la canasta alimentaria. Es decir, el INDEC estima que con 480.000 pesos puede una familia comer todo el mes, una familia tipo con integrante, lo cual no es real porque los alimentos medidos, digo, no solamente medimos los comercios de proximidad, tales como almacenes, carnicería y verdulería, sino que también nuestra medición alcanza también a las grandes superficies como hiper y supermercados. Claro. Néstor, los escucha, sí. Germán Romero del Centro de Almaceneros. Bueno, muchas gracias, Fran. Germán, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Néstor. Bueno, un poquito, me parece que la situación que vos estás describiendo, dejando de lado los números, se refleja en esta necesidad permanente de demanda de alimentos por parte de los sectores más carenciados. A ver, cuando ve uno la foto oficial, si se quiere, me parece que hay que reconocer que los números de la macroeconomía más o menos empiezan a ordenarse, pero abajo está la gente, sobre todo aquella que no tiene un empleo formal y que todavía no ve el beneficio de esta merma de la inflación de la cual estamos hablando. Y esto te lo digo básicamente porque, por ejemplo, los comedores escolares, en este caso, el Carbó hace poquito ha tenido que abrir las puertas para asistir a los chicos con el programa PAICOR. Los otros días hablaba con el intendente de Altagracia, 4 escuelas el fin de semana. Abriendo sábados. Abriendo los sábados para asistir ya no solo a los alumnos, sino también a personas adultos mayores. Digo, hay una necesidad de demanda de lo básico que es la comida, que es indiscutible hoy por hoy, a pesar de que en la macroeconomía los números parece que empiezan a ordenarse, ¿no? Así es, Néstor, pero lamentablemente no hay todavía un derrame hacia la microeconomía. Es decir, el poder adquisitivo de la gente está caído y los niveles de los indicadores sociales siguen estancados en zonas absolutamente críticas. La situación es crítica para miles de familias, justamente esto que vos evidenciabas recién, lo que ocurre en el Colegio Carbó, lo que ocurre en Altagracia, lo que ocurre en los comedores y merenderos de todo el territorio provincial, donde tienen asistencia, sí, del Estado provincial, del Estado nacional se corrió, digamos, de lo que es la asistencia. Hoy hay mucha más demanda en comedores. Nosotros participamos de una mesa intersectorial alimentaria justamente donde se ve esta situación y además de eso nuestras encuestas 2.500 que realizamos todos los meses en el territorio provincial dan cuenta de ello, ¿no? Familias
que no se pueden alimentar, un 49%, casi la mitad de las familias, lo cual parece ilógico en esta Argentina, pero la mitad de las familias suspende alguna de las ingestas, lo hemos hablado en otras oportunidades con ustedes, suspende alguna ingesta, un 30%, algunos de sus integrantes tuvo en algún momento de abril hambre y no pudo saciar esa básica necesidad por una cuestión alimentaria, 58% no alcanza satisfactoriamente la canasta alimentaria, es decir, no comen lo que deberían, sino lo que pueden, y esto puntualmente se traduce en que la carne vacuna cayó casi a la mitad del consumo recomendado. Lo mismo ocurre con la carne de pollo y se reemplazó con el doble casi de cantidad de lo recomendado de lo que es papas, lo que son fideos, arroz, polenta, digamos. Tenemos un problema hoy, tenemos un problema con la alimentación principalmente de los niños, niñas, adolescentes que están en pleno desarrollo y que se están mal alimentando, se están mal nutriendo. Es una situación realmente agobiante para las familias, preocupante, calculo que para toda la sociedad como debe ser. Germán, buen día. La carne sería entonces, de acuerdo a lo que estás contando, el producto que más dejó de consumir la gente en la compra diaria, digamos, en el día a día. Así es, Potencia. La carne vacuna cayó casi a la mitad de su consumo recomendado, se reemplazó apenas por un 15% más de carne de cerdo, un 8% más de pollo, pero en realidad no alcanza a los valores nutritivos que tiene la carne vacuna. Por otro lado, algo fundamental también es que cayó, en función de lo recomendado, un 32% del consumo de leche fluida y yogures, ¿no? Digamos, son, más allá que yo no soy profesional de la nutrición, lo dialogamos permanentemente con quienes sí lo son, y realmente, indudablemente, la falta de lácteos, la falta de proteínas como la carne vacuna, sobre todo en la edad de desarrollo, es un problema para hoy, pero va a ser un problema grave para el futuro inmediato. ¿Reemplazado por qué? ¿Por las pastas, por mucho hidrato? ¿Por qué? ¿Por pan? ¿Por papas? ¿Por qué lo reemplazan? ¿Por qué reemplazan estos productos a la gente? Principalmente se reemplaza por papa, Potencia, lamentablemente, o sea, ha crecido un 60% en los últimos 2 años el consumo de papa. Hay consumo mayor de lo que son también fideos, arroz, polenta, pero principalmente es la papa por una cuestión lógica, es decir, los hidratos de carbono, si bien no nutren, generan una mayor sensación de saciedad. Si hablamos también de que la cena se reemplazó mayormente en esta gente que no llega a cubrir la canasta alimentaria por una merienda deficiente, estamos hablando justamente de infusión, con suerte algo de leche, pero con una cantidad importante de pan que no lo es recomendado, pero sin embargo genera esa sensación de saciedad para que irse a dormir y enganar el estómago como si hubiese cenado. Y no terminaríamos acá de analizar, ¿no?, si seguimos en esta detalle de las consecuencias, una mala alimentación, por no hablar desde nutrición directamente, cómo afecta el desarrollo de los niños. Claro. No le podés pedir a ese chico un rendimiento escolar adecuado, porque obviamente ese pibe lo que está pensando es como, si es que piensa, como tiene hambre. ¿Y cuántos chicos tienen que salir a trabajar, después ayudar a los padres? Ojalá. Hay una frase del doctor Abel Albino, ¿te acordás? Sí, claro. Un médico mendocino, pediatra mendocino, pediatra mendocino, donde él hablaba siempre de el cableado neurológico, no me olvido nunca, y el cableado neurológico precisamente en la etapa de crecimiento. Los primeros 2 años básicos. Con buena alimentación, etcétera, etcétera, para tener un desarrollo, digamos, en cuanto a lo estructural, mucho más positivo, más sólido, y para potenciar precisamente ese desarrollo cuando ese chico adolescente entra en edad de mayores estudios y se inicia en la etapa laboral. Que si no se desarrolla ahí, no se desarrolla. Correcto. Germán, como siempre, muchas gracias. Ojalá, yo siempre digo lo mismo, pero ojalá que se cumpla en algún momento, que cuando vengas al show del lagarto, a la esquina del vecino, podamos hablar de cosas buenas. Que la gente está gastando mucho. De que el panorama empieza a mejorar. Ojalá, es nuestro deseo, por el bien de todos. El changuito lleno, que alguna vez venga, que no diga, el changuito lleno de la gente. Gracias, Germán. Ojalá que sí, los argentinos no paramos la esperanza. Por supuesto, claro que sí. Gracias, Germán, un abrazo. Hasta luego.